Los dioses se han vuelto síntomas. Lectura de un extracto del curso sobre el cristianismo como fenómeno psicológico, impartido por Enrique Eskenazi en octubre del 2010. La conferencia aborda el tema de la influencia del monoteísmo cristiano en la psicología occidental, recorriendo la mirada de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y James Hillman. A través de ello nos obliga a reflexionar sobre nuestra manera de abordar los síntomas, la enfermedad. Veremos el síntoma como aquello que nos invita a ser transformados en nuestra manera de ser en el mundo, en contraste con el habitual enfoque heroico que busca erradicar el síntoma y mantener a salvo al ego, ya que el ego es esencialmente la personificación del mismo mito heroico. Según Jung, somos muchos, pero el ego cree que es el único y quiere imponer a la totalidad de la psique su visión monoteísta. De ahí su famosa frase: hoy en día los dioses se han vuelto síntomas. James Hillman, en su Psicología arquetipal, propone un retorno al politeísmo psicológico, a fin de poder convivir con la diversidad de subpersonalidades, eso es, puntos de vista, anhelos, aspiraciones, deseos. Un retorno al politeísmo psicológico, a fin de poder convivir, pues, con la diversidad de subpersonalidades que habitan psicológicamente en cada uno de nosotros. Como todo estudioso de la astrología sabe, nada más afín a la visión astrológica de la psique. Escuchemos, pues, un fragmento de la conferencia impartida por Enrique Eskenazi. Hay una convicción presente en Jung de que no se cura la enfermedad, sino que lo que llamamos enfermedad nos cura a nosotros. El síntoma no viene para que yo lo cure, el síntoma viene a sacarme a mí de en medio. Y no sean literales, eso no quiere decir llevarme a mí a la tumba, quiere decir hacer que el yo tenga que cambiar. De esta manera, el síntoma no es el enemigo, sino que es un ángel o un demonio. Esa dualidad es cristiana. Para los antiguos no había ni ángeles ni demonios como opuestos, había daimones, a los que los cristianos se encargaron de traducir como demonios y no como genios. En un síntoma hay un daimon. ¿Quién habla en un síntoma? No hablas tú. Ya lo dijo Freud, para el ego nada le es más ajeno que el síntoma. El síntoma es el no yo. El síntoma, por lo tanto, viene a romper la estructura egoica. El yo desconoce totalmente al síntoma. Uno se pregunta, ¿qué tengo que ver yo con esto que me pasa, sea lo que sea esto que te pasa? Me pasa, o sea, no es el yo. Y es cierto que no es el yo, pues es el alma con sus daimones. Por lo tanto, ¿quién soy yo para expulsar a un genio? Tendría que considerarme un dios, estar a la altura de un dios. Fíjense cuán necesaria es la humildad en el encuentro con el sí mismo
Cuando uno cree que yo voy a decidir lo que los dioses tienen que hacer. Por lo tanto, el papel de un síntoma es humillante, como lo sabe cualquiera que lo padezca. Es una humillación, es una vergüenza, es una manifestación de tu impotencia. Es, como diría Alfred Adler, la manifestación de la inferioridad. Para Jung, la aparición de un síntoma es una oportunidad. Para Jung, una persona que reconoce su neurosis es alguien que está escogido, convocado por los dioses. Es alguien a quien los dioses no le dejan permanecer en esa vida que llevaba y le mandan un síntoma, que es la oportunidad. Entonces, decir, quiero sacarme el síntoma para seguir siendo como era antes, es una rebelión contra los dioses. El síntoma no ha venido para que tú lo saques. El síntoma ha venido a transformarte a ti. Y por lo tanto, cambia completamente. Yo no soy el sujeto de las transformaciones, sino que soy el objeto a ser transformado. Yo no soy el que decide qué hacer, sino el que está sometido a un terrible proceso sin elección. Fíjense cómo la psicología de Jung puede realmente llevar al ego a la condición que le corresponde, o sea, penosa. Ya lo dijo Freud, no somos dueños de la casa en que vivimos. Y Jung afirmó que el espacio de la psique está poblado de complejos, de personas interiores. No eres el dueño. Ese que se llama yo es solo uno de los muchísimos complejos que hay. Si yo me doy cuenta que en mí hay más que yo, entonces toca bajar la cabeza. Se acabó. Ya no soy el monarca. Tengo que vivir en un reino habitado por otros. Lo único que puedo hacer es desconocerlo, y así esos otros aparecen como compulsión. Y entonces me digo, no sé cómo yo pude hacer eso. Claro, si no era yo. Me apropio de cualidades que no solo no son mías, sino ante las cuales soy impotente. Hay una derrota no reconocida. Lo conocemos porque todos vivimos en esa especie de ficción. Nos decimos, yo sé que tengo un síntoma. Qué horrible es decir eso. Primero, porque es reconocer que tienes algo que te tiene a ti. Pero lo expresamos verbalmente como si el yo tiene el síntoma, cuando la experiencia real es que estás vencido por ello. El ego salva las apariencias diciendo yo tengo. Jung habla del caso concreto de un hombre hipocondríaco que sufre el horror, o sea, el sudor y la desesperación de vivir en la plena convicción de tener un cáncer. Y va a consultar médico tras médico, y todos ellos decretan que no tiene cáncer. Pero el hombre está seguro de tenerlo, con lo cual no come ni duerme, ya no puede trabajar. Está reducido a vivir como una vieja quejica. Y para colmo de humillaciones, el hombre tiene que reconocerlo y se dice, ya sé que padezco una enfermedad, que no es una enfermedad. Es humillante.
Por eso Jung dice, servir a un Dios es mucho más digno que ser esclavo de una manía. Si ese hombre se diera cuenta que la enfermedad es un Dios que está ahí y fuera capaz de servir a ese Dios, claro que para ello tendría que ser mucho más humilde, se ahorraría esa humillación, la de ser esclavo de una manía, de una obsesión. Reconocer que sé que no tengo nada, pero no puedo hacer nada, es humillante para el ego. ¿Qué pasaría si uno dijera, ha llegado un Dios, y se preguntase, ¿qué quiere de mí este Dios? Sin embargo, esto no lo solemos hacer. Uno sigue en sus 13, queriendo vivir como lo viene haciendo, pero no puede, y encima se ve diciendo, yo tengo algo que me he inventado. La pregunta es, ¿lo tienes tú o te tiene a ti? Tal y como afirma Jung, el síntoma te tiene a ti, tú no lo tienes. El sujeto occidental, tan terriblemente monoteísta, no cree más que en un solo Dios, y se cree hecho a imagen de ese único Dios, y así se cree un único sujeto, diciendo, todo lo demás me es ajeno, y tengo que combatir contra ello. Según Jung, estas son las consecuencias de la interpretación literal del cristianismo. Por eso Jung se interesó tanto en el gnosticismo y en la alquimia. La alquimia decía, el alma está atrapada en la materia y habita en todas partes. No es tu alma, es el alma del mundo. Pero claro, esta doctrina no es aceptable para la Iglesia. De aquí vamos a entroncar con James Hillman, porque Hillman, que va más allá de Jung, aunque recogiendo una interpretación de Jung, parte de esta idea. La psicología, incluida la junguiana ortodoxa, ha padecido un monoteísmo inconsciente. Y eso significa para Hillman que en la cultura occidental, y no solo en la psicología, es predominante la convicción de que hay solo un punto de vista que es el verdadero y todos los demás están equivocados. Cree que solo hay una forma de consciencia, una verdad y un camino desde el cual todos los demás son excluidos como errores. De esta manera, lo que propone Hillman para darle realidad al alma es un retorno al politeísmo, no literal. Él no quiere religiones, él quiere servir al alma. Un retorno a una visión que admita la diversidad, que admita no solo un centro y todo lo otro periferia, sino que reconozca que cada punto diverso es en sí un centro. Y así, lo que vale desde aquí, pues no vale desde allí, y lo que vale desde allí no vale desde aquí. Esto implicaría la posibilidad de convivir con la diversidad, porque de hecho la diversidad existe psicológicamente en cada uno de nosotros. Tal y como dijo Jung, somos muchos, pero el ego cree que es el único, de modo que quiere imponer a la totalidad de la psique su visión monoteísta. Así, el ego, al imponer la visión monoteísta, considera que todo lo que ocurre psíquicamente, si no está bajo su control o de acuerdo consigo, es
errado, equivocado y tiene que ser combatido. De este modo se encuentra dentro de un mito heroico, fabricando permanentemente dragones. El héroe no puede vivir sin dragones, y naturalmente que los encuentra, porque en la misma estructura heroica ya está convocando al dragón. Aunque lo que el héroe no observa nunca es que no solo tiene que avanzar, sino que hay el pánico a no avanzar. Así pues, detrás de la visión monoteísta, lo que hay es un pánico. Y pánico viene de Pan, que era uno de los dioses excluidos por el cristianismo y transformado en el arquetípico demonio. Pan es el dios en forma de cabra, de donde aparece el macho cabrío de los cristianos. Los cristianos quisieron matar a Pan y lo transformaron en el diablo. De ahí la famosa frase del comienzo del cristianismo: cunde por toda la naturaleza el grito terrible de Pan ha muerto. Lo mataron los cristianos. Los cristianos se encargaron de eliminar todo resto de divinidad que hubiera en la naturaleza y en el paganismo, para así aceptar a un solo Dios sobrenatural. La naturaleza queda, pues, desacralizada. Si bien no se llega a esto sin pagar un precio, y para Jung y Hillman el precio a pagar es el monoteísmo de la conciencia, donde no hay espacio para el alma, solo hay espacio para el ego. Así, el alma solo puede entrar en forma de síntoma. Por eso Hillman, siguiendo a Freud, dice que el alma ha regresado a Occidente a través de los síntomas, a través de esas mujeres histéricas de finales del siglo XIX que dieron ocasión a la experiencia con la hipnosis y a las teorías de Charcot y Freud. Gracias a ellas y a sus síntomas terribles, se vuelve a dar realidad a un alma que no sea el ego. Son las portadoras del alma nuevamente. Por lo tanto, ¿qué oportunidad tiene el alma en un mundo sin alma? Solo puede entrar como síntoma, y por eso estamos condenados a los síntomas. Porque los síntomas son el recordatorio de los dioses destruidos por el monoteísmo. Fíjense que es muy parecido a Jung cuando dijo: hoy en día los dioses se han vuelto enfermedades. Los dioses están, hay muchos. Y precisamente el hecho de que vivamos bajo la obsesión de que hay solo uno nos hace adoptar una actitud combativa hacia ellos, ya no entendidos como dioses, sino como problemas a erradicar. Pero claro, eso equivale a querer erradicar el alma. Servir al alma ha de ser la vocación básica de la psicología, lo que implicaría aprender a considerar una multiplicidad de enfoques, de aspiraciones y demandas distintas. Dice Hillman: los antiguos tenían un panteón con muchos dioses. Cada dios tenía su ámbito, que no era el mismo de otro dios, pero entre ellos convivían. Jamás Afrodita pretendió eliminar a Ares, ni jamás Marte pretendió eliminar a Mercurio. Eran muchos dioses, cada uno con su ámbito,
pero formaban una ronda donde existía la diversidad. Y así de diversa es la psique. Muchos dioses. Entonces, el imperio de uno solo implica la rebelión de los otros. Hillman no entiende a los dioses literalmente, sino que ve que detrás del síntoma habita una presencia que el ego descarta por un acto de voluntad. De esta manera podemos hablar de dioses imaginalmente o psicológicamente, no literalmente. Son realidades del alma, presencias que un psicólogo considera al hacer terapia, siendo la psicoterapia el cuidado del alma, el atender al alma. El alma se caracteriza por su distorsión. De hecho, llamarlo distorsión es ya estar en el punto de vista que considera que lo natural es lo correcto y lo demás está distorsionado. En realidad, lo que llamamos natural es una distorsión más. La falacia naturalista siempre mide los procesos del alma con parámetros naturales, cuando el alma se caracteriza justamente por ser lo más antinatural. Tal y como decían los alquimistas, la obra de la alquimia es un opus contra naturam. En el alma siempre hay deformidad. En los sueños, las figuras no son naturales, porque son figuras del alma, y el intento de ajustarlas a una determinada naturaleza es el intento de forzar lo anímico a que encaje en un parámetro extrapsicológico. Por lo tanto, un caballo de 3 patas que aparece en un sueño es como tiene que ser. Recuerden la frase de Jung que dice: no dejes entrar nada exterior al alma. La imagen de la fantasía tiene todo lo que necesita. El caballo de 3 patas del sueño tiene todo lo que necesita. No necesita una 4ª pata. Es así la imagen. Eres tú el que tiene que hacer el trabajo de liberarse de todo lo que no te permite acoger lo que es así, tal y como se presenta. Es difícil detener el proceso egoico naturalista que quiere normalizar, pues constantemente pensamos que está mal, que un caballo debe tener 4 patas. Ahí es precisamente donde vemos cómo el monoteísmo considera que hay una sola visión y todas las demás deben ajustarse a esa manera. Es decir, donde hubo masturbación, tiene que haber coito. Esta es la idea que dice: hay algo que es lo correcto y todo lo demás solo lo es en la medida en que conduzca a lo correcto. De hecho, la perversión aparece como un desvío, pero la característica de la mirada del alma es que se desvía de toda norma. El alma es anormal, en el sentido de que una norma, en griego, es una escuadra. La escuadra era el instrumento con el que el carpintero medía. Pero hay tantas normas como dioses, siendo cada dios un punto de vista, un centro desde donde uno se presenta y desde donde se revela ese mundo, ese Dios. ¿Qué es la normalidad? Es una fantasía, no es más que una fantasía que ha producido mucho sufrimiento, porque
todo lo que está excluido de esa fantasía ha sido perseguido, reprimido, ha sido castigado, ha sido forzado a tener que encajar en los límites de una fantasía. La fantasía del monoteísmo, de la normalidad. Es una fantasía entre muchas otras, pero la fantasía del monoteísmo niega, no reconoce que es una fantasía. Así como hay una fantasía de la normalidad, y es terrible cómo ha regido en nuestra cultura, hay también una fantasía de la locura. Eso que llamamos locura, que tememos colectivamente, es una fantasía. Hay tantas locuras como dioses. De hecho, solo hay locuras para una idea de normalidad. Dicho de otra manera, la normalidad es otra locura, una locura más entre muchas otras. El alma siempre aparece en formas patológicas. Patos quiere decir padecimiento y el alma habla en el padecimiento. Donde hay patología hay alma y donde hay alma hay patología. Cuidado, eso no quiere decir que la patología sea normal. Hillman jamás caerá en el error de decir que no hay patologías, sino al contrario, hay patología. La patología es todo lo que burla, distorsiona la normalidad y genera sufrimiento. El padecer es característico del alma. Es el yo, el ego, el que no quiere sufrir. Pero el alma se expresa en los sufrimientos. Tal y como decía Freud, la servidumbre del yo. Por lo tanto, la visión psicológica es una visión que no intenta eludir la patología ni eliminarla, sino restituirla a su dimensión imaginal. Como decía Jung, donde hay un patos, hay un Dios. Luego, esta mirada que quiere eliminar la patología no da espacio para que la patología se exprese. Hay que salvar a la enfermedad, no hacerla desaparecer, sino tolerar su identidad psíquica y reconocer su logos. ¿Qué viene a decirte el alma a través del sufrimiento? Una cosa es soportar un sufrimiento, lo cual quiere decir literalizarlo, y otra cosa es buscar el logos, el discurso, o, dicho de otra manera, el sentido del sufrimiento. De ahí que cuando una persona dice soporto el sufrimiento, todavía vive el sufrimiento como una carga, pero nunca como un interlocutor. El trabajo en patología es extraordinario porque se carga todas las ideas sobre salud, sobre curación y, evidentemente, lo que quiere un psicólogo no es curar, en el sentido clínico de la palabra, sino que busca hacerse cargo de. Terapia originalmente quiere decir cuidar. Psicoterapia es, pues, el acto de cuidar el alma. Hillman, como psicólogo, se reconoce como al servicio del alma. Es la tarea de cuidar el alma, que es cuidar el sufrimiento. Intentar quitar el sufrimiento, verlo como un error, no es cuidarlo.
Si yo estoy intentando quitar del medio lo que tú me dices, evidentemente no te estoy prestando atención, sino que te estoy quitando del medio. ¿Qué sería dialogar contigo? Oírte, no tomarte solo como un cuerpo, sino decir, me está diciendo algo, ¿qué dice? Poner el oído. Pero en este caso no se trata del oído literal, sino del oído imaginal. ¿Qué imágenes aparecen en el sufrimiento? El patos siempre está desencadenado por imágenes, imágenes patologizadas. James Hillman trata de mostrar cómo en la cultura occidental el patos es fundamental. Las imágenes mismas del cristianismo son imágenes patologizadas, corazones abiertos sangrantes, coronas de espinas con chorros de sangre, un hombre clavado en una cruz, etc. Son todas imágenes patológicas. ¿Y luego los cristianos quieren ser normales? Viven el mito de una vida correcta, sin patos, cuando el símbolo básico de esa cultura es un símbolo patológico que habla a través del proceso del padecimiento. Nació de una virgen. ¿No es patológico eso? Pero vienen nuestros psicólogos modernos y dicen, no, pero eso no hay que tomárselo en serio. Por lo tanto, el mito no es válido porque no es natural. Pero es que sí es válido y es antinatural. Justamente porque es antinatural, tiene una validez. Evidentemente no literal. No le habla a los sentidos, sino que le habla al corazón. Hillman aboga por hacer una terapia de las ideas. Así, a veces lo que llamamos enfermedad la vemos en una persona porque la vemos a través de una idea de normalidad o de enfermedad. Y las ideas pueden estar enfermas. Luego, tal vez no haya que curar el síntoma, sino aquella idea de que no deben haber síntomas. Una terapia de las ideas es una terapia cultural. Por ejemplo, las ideas de el hombre es así, la mujer es asá. Son ideas, pero no se ven como ideas, se ven como normas. Ver qué fantasía hay en esas ideas es hacer psicología. Se trata de ver a través del inconsciente, en lugar de ver el inconsciente. De ver a través de la represión, no ver la represión. Devolver toda afirmación de su convicción de que enuncia un hecho objetivo a su condición de ser un modo a través del cual se ve. Por lo tanto, para Hillman, el síntoma es una mirada. No solo padecemos el síntoma, sino que vemos a través de un síntoma. El síntoma no es una cosa más, sino que es una mirada que revela un mundo.